finalizo en este primer turno haciendo una referencia al funcionamiento de las instituciones. Necesitamos abordar reformas. Reformas, señorías, que signifiquen menos gasto y más transparencia. Que el ciudadano se sienta reflejado en lo que hacemos. Que hagamos lo mismo que solicitamos. Hay que buscar sintonías. Hay que acortar distancias entre los políticos y los ciudadanos, porque de ahí salimos mal parados el conjunto de las instituciones. A nuestro juicio, un Parlamento con 35 diputados es suficiente y garantiza sobradamente la representación e igualmente la calidad democrática de los debates y de las iniciativas. La reforma, señorías, del sistema retributivo de los 45 diputados nos parece que solamente vence un reproche, que hay que tributar por todo. Faltaría más, como a mí me gusta decir, faltaría más, señor presidente. Hay que tributar por todo, pero se desaprovechó una oportunidad inmejorable para buscar un acuerdo unánime y no un acuerdo apoyado por el tripartito e impuesto al conjunto de la Cámara. Por cierto, con unos extraños complementos a los que desde el Partido Popular y el Grupo Parlamentario todos los diputados hemos renunciado. Todos los diputados hemos renunciado. Y usted, y finalizo, presidente, hablaba de transparencia. Hablaba de transparencia, pero transparencia, señor presidente, es algo más que colgar su nómina o la mía, que colgar su declaración de bienes o mi declaración de bienes, la actualización de sus bienes o la actualización de mis bienes. La transparencia es algo más que eso, señor presidente. La transparencia nosotros la concebimos como aquel sistema que, por cierto, ustedes no apoyaron en Madrid y que nosotros seguramente apoyaremos aquí. Aquel sistema para que el ciudadano, el asturiano, conozca en qué se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero y para qué se gasta el dinero. Para nosotros eso es la transparencia. Y cuando usted habla de bolsillos de cristal, señor presidente, lo único de cristal, si usted me permite hacer esta referencia, en fin, irónica, que usted conserva, es la urna en la que está, alejado de Asturias, de sus problemas y de sus ciudadanos. Conmigo, y por cierto, como usted viene muy poco por este Parlamento, viene muy poco al Parlamento, tenemos ocasión de debatir hoy en esta Cámara de tantos temas y de tantos debates que se han producido a lo largo del último año, en los cuales usted ha estado siempre ausente. Yo le pediría, con humildad, que un Parlamento del que usted forma parte, porque es igualmente diputado antes que ser presidente, hombre, que venga un poco más al Parlamento a debatir, que hoy resulta que nos quiere examinar a los demás, el día que tiene usted que venir a dar las cuentas a Asturias y al conjunto de todo el Parlamento. Sí, usted es muy esquivo con el Parlamento. Y yo voy a decirle una cosa, de los presidentes que les gustan poco los parlamentos, desconfío. Hablaba también de la reforma electoral. Pues claro que sí. Mire usted, yo creo, en fin, está acuñado en ciencia política aquello que hizo aquel viejo gobernador del estado de Massachusetts, que fue haciendo una especie de dibujo con forma de salamandra, porque era ese el esquema que venía bien a sus intereses. Cada uno es muy libre de invocar las decisiones, las ventajas y el modelo que beneficia a sus pretensiones. Es muy lícito. Yo creo que los asturianos no están preocupados por eso. Yo creo que los 101.000 asturianos que, teniendo necesidad de trabajar, no encuentran oportunidades de empleo, les importa un bledo la reforma de UPyD y de Izquierda Unida. Nosotros esperamos, señor presidente, que no haya unos presupuestos extravagantes y que no haya unos presupuestos que, resolviendo las necesidades partidistas y partidarias de sus socios, no resuelvan los intereses generales de los asturianos.